Amado Dios, gracias por este día, gracias por este momento. Gracias, Señor, por convocarnos, por traernos a este lugar. Señor, te necesitamos a ti, oh Dios. Tú eres el único Dios fuerte y poderoso, Señor, que puede transformar, cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, oh Dios. Señor, te pedimos, Padre, que en esta mañana, Señor, tú abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender la dimensión, la magnitud, la grandeza de tu palabra, Señor, que es infalible, inerrante e inequívoca. Y todo lo que tú nos dejaste aquí escrito, Señor, es para nuestro crecimiento, es para obedecer tus mandamientos, Señor. Te pedimos, Padre del cielo, que en esta mañana, Señor, tú ayudes al predicador, Señor. Dale la sabiduría, dale lo que él no tiene, Señor, para hacer esta tarea tan sublime y extraordinaria que es predicar tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, muéstranos a Cristo, Señor, y que podamos salir de este lugar, Señor, habiendo sido edificados, transformados por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El día de hoy vamos a leer alrededor de 30 versículos bíblicos. Así que yo le invito a que tenga su Biblia en mano, amén. Porque yo a veces cuando escucho por ahí algún predicador que ni siquiera abrió la Biblia, hermano, Dios ni siquiera habló. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, amén. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que lo que nos transforma, nos edifica, nos cambia es la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Y el título del mensaje de hoy, seguimos con nuestra serie Convicción de pecado, y hoy el subtítulo es Expiación limitada. Ahora, ¿qué es la expiación limitada? Es importante para los que quizás no estuvieron escuchando los mensajes anteriores, que podamos hacer un breve repaso simplemente de lo que hemos estado hablando durante todas estas semanas con respecto al pecado. Muy linda la introducción que nos hizo nuestro hermano y diácono Javier, y cómo él estuvo compartiendo esa enseñanza maravillosa sobre David y el profeta Natán. Algo tiene que ver de lo que justamente vamos a hablar hoy, por eso yo me deleitaba en la enseñanza. Y para hacer una breve introducción, para poder recordar desde el inicio, nosotros pudimos ver que desde el momento en que Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, Dios le dio la capacidad a Adán y a Eva de poder escoger entre el bien y el mal. Y ustedes saben lo que sucedió. Ellos escogieron desobedecer a Dios. Y a partir de ese mismo instante, Dios empieza a desplegar el plan que Él tenía diseñado, que es un plan de rescate. Un plan de rescate que se iba a ir desenrollando a lo largo de 4,000 años. Durante 4,000 años Dios iba revelando, se lo conoce como revelación progresiva, gracias. La revelación progresiva durante 4,000 años se iba a ir desplegando este plan maravilloso hasta llegar el momento cúlmine de la cruz del Calvario, donde Dios iba a desplegar la obra maestra, el acto sublime, el acto más extraordinario para el hombre. Hermano, no hay obra más importante. Imagínense que nosotros estamos antes de Cristo, después de Cristo. Todo el mundo estamos en el año 2022 después de Cristo. Cristo es todo, separó, dividió las aguas completamente. Nosotros tenemos que entender que ese acto en la cruz del Calvario es lo que marca mi vida eterna en la presencia de Dios
o mi vida eterna en la ausencia total de Dios. Y durante esos 4000 años Dios fue desplegando este plan, mostrando que la manera en que nosotros nos podíamos acercar a Él, la manera en la cual Dios iniciaría ese plan de rescate, rescatando a un grupo de personas perdidos, completamente alejados por Dios por causa del pecado. Y dice que a partir de que Adán y Eva pecaron, el pecado pasó a todos los hombres, y por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Toda la raza humana cayó bajo la maldición del pecado y sus consecuencias, la muerte. Y Dios empezó a mostrar a través de los actos sacrificiales del Cordero y de los sacrificios cómo Dios se iba relacionando con el hombre, cómo Dios le iba mostrando este plan maravilloso de poder reconciliarnos, de poder estar a cuentas con Dios. Hasta que un día nos encontramos con Juan el Bautista, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 29, y Juan pronunció estas palabras maravillosas: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo una palabra maravillosa: he aquí el Cordero de Dios. Nosotros bien estuvimos estudiando, como dice Hebreos, que el pecado no podía ser quitado por el sacrificio de los animales, solamente podía ser cubierto temporalmente para que Dios se pudiera relacionar con los hombres. Pero para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios, necesitamos un sustituto, alguien que haga lo que nosotros no pudimos hacer, vivir la vida que nosotros no pudimos vivir y pagar la deuda que nosotros no podemos pagar. Y ese es el Cordero que Dios ha provisto. ¿Se acuerdan cuando Abraham quería matar a su hijo y Dios le dijo: no lo mates? Y el niño le preguntó: papá, ¿y dónde está el Cordero? Y Abraham dijo: Dios proveerá el Cordero. El Cordero fue su propio hijo. El Cordero fue la segunda persona de la Trinidad. Fue nuestro Señor Jesucristo, que quita nuestros pecados y nos limpia para siempre. Dice la palabra de Dios en Hebreos. Yo te invito a que vayas a Hebreos capítulo 10, versículo 10. Y dice así: y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y he aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, escuche, hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Está acá conmigo? Con una sola ofrenda, con un solo acto, Cristo hizo para siempre perfectos a los santificados. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque es importante hablar de para siempre los santificados. A partir de ese acto, Cristo nos santificó y nos justificó delante de Dios. Ya hemos hablado muchas veces que la salvación es por gracia, por medio de la fe a través de Jesucristo. Ahora, ¿qué es la expiación limitada? La expiación limitada es que ese acto que Cristo hizo en la cruz es el acto para el perdón de los pecados. Ahora la pregunta es: ¿para el perdón de los pecados de quién?
¿De todo el mundo o simplemente de algunos? Y durante mucho tiempo la iglesia ha debatido sobre ese tema. Este sacrificio es un pecado, es un sacrificio que puede quitar el pecado de todo el mundo, es un sacrificio para todo el mundo o simplemente es un acto para sus escogidos. Yo creo que es un acto para sus escogidos. Los reformadores a lo largo de la historia, en su gran mayoría, ellos creían que era un acto para sus escogidos. Por eso es expiación no ilimitada, sino limitada. ¿Y qué sería limitada? Limitada, que está limitada simplemente a un grupo de personas. Ilimitada es una expiación que está abierta a cualquiera que la quiera recibir. Mucha gente dice, bueno, cualquiera puede ser salvo. Cualquiera que se acerca a Dios puede ser salvo. Pero dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, ahí mismo donde estábamos en Hebreo, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 30, Romanos 8:30, y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando de 4 etapas. Y la primera etapa dice, a los que predestinó. A esos que predestinó los llama. A los que llama los justifica. Y a los que los justifica los glorifica. Hermano, usted y yo todavía no estamos glorificados. Estamos aquí de este lado de la gloria. Glorificado es cuando alguien está en la gloria de Dios. Muchos hermanos nuestros que han partido en este momento están en la gloria de Dios. Están glorificados. Pero antes que ocurra eso, primero hay una predestinación. Dios predestina a quien Él va a escoger. Ya hemos hablado muchas veces de la salvación, de que la salvación no es por obra, sino es por gracia. Y por gracia es un acto que Dios concede a quien Él quiere. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Unos pudieran decir, bueno, pastor, pero eso es injusto. No, porque Dios no puede ser injusto. Usted pudiera decir, bueno, eso no es equitativo. Y ahí puede ser, ¿sí? Porque Dios no concede la salvación a todo el mundo. Bien, nosotros sabemos que hay mucha gente que rechaza a Jesús como Señor y Salvador. Y esas personas que rechazan a Jesús como Salvador se van al infierno. Jesús mismo dijo, nadie puede entrar al cielo si no es por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Ahora, fíjate esto. Dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 5. Dice así. Aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora, lo que nosotros entendemos bien claro en esto es que nadie puede escoger a Jesús como Señor y Salvador porque estamos muertos. Y una persona muerta no tiene voluntad para ir a Cristo. Una persona muerta no puede escoger al Señor. Por eso dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo trae. ¿Se da cuenta? Justamente el otro día una persona me decía, pastor, dice, mi marido no es convertido porque él no le abre el corazón a Dios. Y yo le dije, ¿y cómo puede una persona abrirle el corazón a Dios? A ver, ábrale el corazón. Y cree. Y la palabra de Dios dice que la fe es un don de Dios. Y la palabra don es regalo. Nosotros creemos en Jesús
porque Él hace una obra de regeneración por medio del Espíritu Santo y nos da la fe para responder en obediencia a eso. Y yo recuerdo que cuando yo leí Juan capítulo 3, cuando Nicodemo vino a hablar con Jesús y le dijo algo tan profundo, Jesús le dijo: el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y yo siempre utilizo esa palabra, nacer. Para ser cristiano uno necesita nacer. Entonces yo le pregunto siempre a alguna persona y le digo: ¿y cuando tú naciste, tú elegiste el día que querías nacer, en la fecha que querías nacer, en el año que querías nacer? No, simplemente nací y no fue mi voluntad nacer. Lo mismo es lo que Jesús está diciendo, que el que no nace de arriba, tiene que haber un nacimiento, y este nacimiento no es una obra nuestra. Yo no decido cuándo quiero ser cristiano. Yo no decido cuándo yo quiero nacer espiritualmente. Ay, hoy quiero nacer espiritualmente. Quiero dejar de pecar, quiero dejar de ser mundano y voy a nacer hoy. Hoy voy a nacer, voy a ir a Dios y le voy a decir: Dios, acá estoy. ¿Sabes qué? Me cansé de ser pecador y quiero vivir para ti, oh Dios, recíbeme. Y Dios dice: bueno, ven conmigo. No, mi hermano, no es así. Por eso Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Esa palabra traer en muchas traducciones es arrastrar. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. ¿Qué significa eso? Que nosotros, hermano, todo el tiempo nos oponemos, somos enemigos de Dios. El que nos hace amigo es Cristo, es la obra de Cristo, es el poder del Espíritu Santo que nos reconcilia, dice la palabra. Somos reconciliados. Entonces, si somos reconciliados, antes que éramos enemigos. Y esa reconciliación no es algo que usted puede hacer, es una obra de Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto? Esto significa de que lo que estábamos estudiando es sobre el pecado y sobre este estudio de amartiología que estábamos llevando a cabo, de poder enseñar cómo el ser humano cayó, cómo el pecado intervino en nuestra vida, cómo el pecado nos separa, escuche, y cómo Cristo nos perdona de pecado, y cómo por medio de su sacrificio nos hizo perfectamente santos. Pero acá está el tema. Este es el día donde justamente quebramos del Antiguo Testamento y pasamos al Nuevo Testamento. Y algo que decía Javier, que David pecó. Un hombre de Dios, grande hombre de Dios, escogido, un rey, un hombre con el corazón conforme al de Dios, cayó en tal pecado. Ahora, la pregunta que todos nosotros nos hacemos y nos hemos hecho, y por eso quiero este estudio llevarlo de a poco para que usted pueda entender la importancia de por qué, si soy cristiano, sigo pecando. Si Cristo me perdonó, si Cristo me limpió, si Cristo me santificó, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué David pecó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cristo no derrotó el pecado? Y si Cristo derrotó el pecado, ¿por qué el pecado sigue obrando en mi vida? R.C. Sproul, el gran teólogo R.C. Sproul, él decía: en el momento en que nosotros nacemos, en ese momento nosotros respondemos en querer obedecer a Dios. Pero ese querer obedecer a Dios hasta llegar a obedecer a Dios no es tan fácil. Por eso que esto se lo conoce
como santidad posicional. ¿Y qué es la santidad posicional? La santidad posicional es que cuando Cristo murió, Él murió por todos mis pecados, pasado, presente y futuro, todos mis pecados. Porque yo no puedo entrar a la presencia de Dios siendo un pecador. La única manera de entrar a la presencia de Dios es justificado, 100% santo, limpio, perfecto. Porque Dios es un Dios justo y Dios no toleraría ni siquiera un grado de pecado. En ese momento, cuando Cristo paga por mis pecados, cuando Él es el sustituto, Él toma mi lugar, en ese momento yo soy santificado. Pero eso se lo conoce como santificación posicional. ¿Y qué es la santificación posicional? Que yo estoy posicionado en un lugar santo. ¿Está acá conmigo? Ahora, esa posición de santidad es la que a mí me permite cada vez que yo oro entrar directamente a la presencia de Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie puede entrar a la presencia de Dios. Sin santidad nadie puede hablar con Dios. Porque Dios aborrece completamente el pecado. Ahora, Dios me ve completamente santo. Por eso a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó y glorificó. Ahora, yo no estoy glorificado todavía, pero ante Dios ya estoy glorificado. ¿Qué significa eso? Significa que en el momento en que Cristo me concedió la salvación, delante de Dios yo estoy santo, delante de Dios yo ya estoy glorificado, aunque todavía estoy acá. ¿Está acá conmigo? Espero no ir tan rápido porque quiero ir despacio para que se entienda. Y no enredarme yo solo con 30 versículos bíblicos. Amén. Juan Calvino decía esto. Dice, la salvación es solo por fe, pero no una fe que viene sola. ¿Está acá conmigo? La salvación es solo por fe, pero no una fe que viene sola. Como dice Santiago capítulo 2, versículo 17. La fe sin obra está muerta. Entonces significa de que Dios me salva, Dios me santifica, Dios me justifica ante Dios de una manera posicional, pero todavía yo sigo teniendo relación con el pecado. Todavía el pecado sigue obrando en mi vida, todavía el pecado me sigue estorbando, todavía el pecado me sigue dañando. Ahora, en el momento en que nosotros somos salvos gratuitamente, a partir de ese momento, mi hermano, si yo me muero en ese instante, yo me voy directamente a la presencia de Dios. Yo me muero, yo me voy a la presencia de Dios. Pero en su gran mayoría eso no ocurre. Usted es perdonado, usted es justificado, pero seguramente viva durante muchos años aquí en la tierra. Y durante muchos años que usted viva aquí en la tierra, usted tendrá una labor. Y aquí es donde entra el tema de el pecado y por qué el cristiano sigue lidiando, relacionándose con el pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos, vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Vamos a hacer una traducción. La manera lógica de adorar a Dios, la manera lógica de adorar a Dios es a través de un cuerpo en sacrificio
a la obediencia a Dios. A partir del momento en que nosotros somos salvados y somos santificados a nivel posicional. Pero estando aquí en la tierra, yo voy a empezar con un proceso que Dios inició en el momento en que Él me salvó, que es la santificación progresiva. La santificación progresiva. Dice en Romanos capítulo 6, dice esto: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcamos en sus concupiscencias. Concupiscencia es deseos mundanos. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, es el cuerpo, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Yo creo que Romanos lo explica de manera extraordinaria. Quizá usted en su casa debería releer esto, meditar en esto. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que en el momento en que Cristo muere por mí, Él me hace santo. Él me justifica ante el Padre. Yo paso de muerte a vida. Él paga todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Ya el pecado no me puede condenar. Ya el pecado no me puede mandar al infierno. Yo ya no soy más esclavo del pecado, de la ley del pecado, del poder del pecado. Pero sí, todavía sigo viviendo en un cuerpo. En un cuerpo. Este cuerpo en el cual yo vivo es un cuerpo de pecado. Es un cuerpo que practicó el pecado, practica el pecado y seguirá practicando el pecado. Por eso Pablo dijo: ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe lo que quería decir Pablo cuando decía quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que se utilizaba en el tiempo romano era un acto barbárico de castigo, que era cuando una persona era culpable, agarraban, tomaban un cuerpo de un muerto y se lo cosían a su espalda. Le cosían un cadáver, se lo cosían al cuerpo de él, y él tenía que vivir los días que viviera con el cadáver, y mientras el cadáver se iba pudriendo, él se iba pudriendo. ¿Se imagina usted eso? Por eso Pablo dice: ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo que yo tengo es un cuerpo que nunca, este cuerpo que usted está viendo ahora en este momento, es un cuerpo que nunca va a ser glorificado. La paga del pecado es que la muerte. La muerte eterna fue pagada por Cristo, pero la muerte física, este cuerpo la va a tener que pagar.
Por eso Dios, cuando yo muero, instantáneamente mi cuerpo va a pagar al polvo y mi espíritu instantáneamente va a la presencia de Dios. Y cuando yo voy a la presencia de Dios, yo estoy no soy un agente, un espectro, no. Soy yo, Gastón, con conciencia, con recuerdos, es mi vida. ¿Se da cuenta? Soy un ser espiritual, con la misma fisonomía, con los mismos rasgos. Me miro al espejo, soy yo el mismo. Gastón, no es que me miro y digo, ay, no me veo, soy invisible. No, soy yo. Pero lo que sí me falta es un cuerpo físico. Y cuando Cristo venga, yo vendré con Él y Cristo me dará como victoria un cuerpo igualito al mío, igualito, así. Quizás usted dice, ay, pastor, yo pensé que iba a ser otro cuerpo. Quizás yo iba a ser rubio de ojos celeste, flaco, alto. No, el mismo, pero glorificado, sin pecado. ¿Qué significa eso, pastor? Hermano, por eso Javier lo explicaba correctamente. David cometió un pecado. ¿Por qué? Un hombre de Dios, un hombre escogido de Dios, claro que sí. ¿Por qué? Porque David todavía vivía en un cuerpo de pecado que constantemente quiere seguir, ¿qué? Pecando. ¿Pero qué? Pero Dios, cuando nos salva, Él nos capacita. Cuando Él nos salva, Él nos hace libre de la esclavitud del pecado, pero no de la influencia del pecado. ¿Está acá conmigo? Me hace libre de la esclavitud del pecado, pero no de la influencia del pecado. Porque en el momento en que yo soy salvo, Dios pone en mi interior a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a morar en mí. ¿Para qué? Para ayudarme en este proceso de santificación. Yo no voy a santificar mi cuerpo. Lo que yo voy a hacer es que yo antes, mi cuerpo era gobernado por el pecado lo llevaba para donde quería, yo no era libre, yo hacía lo que el pecado quería, pero ahora que tengo el Espíritu Santo y Dios me da el poder, escuche, porque acá hay un gran error muchas veces. La gente cree que, bueno, si yo tengo el Espíritu Santo, no puedo caer en pecado. No, mi hermano, porque el Espíritu Santo no te gobierna como un robot. El Espíritu Santo no vino a imponerse sobre ti, a decir, oh, voy a adorar a Dios, voy a la iglesia, me lleva el Espíritu Santo, pastor. No. El Espíritu Santo vino a obrar en tu interior bajo la influencia, bajo la enseñanza, bajo la doctrina, bajo el amor, revelándote, mostrándote lo que la palabra de Dios dice, para que tú tomes la decisión de querer obedecer a Dios. ¿Está acá conmigo? Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas 5:17, que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Antes yo no tenía oposición. Antes era mi carne gobernaba. Mi carne me manejaba, mi carne me llevaba donde quería. Lo que mi carne quería, eso yo quería. Lo que mi carne deseaba, eso yo quería. Pero en el momento en que fui salvo, ahora en mi interior hay otra fuerza. El Espíritu Santo. Y de repente yo siento los deseos de mi carne. Mi carne quiere seguir pecando. Mi carne quiere seguir viviendo la vida que vivió. Pero de repente dentro mío está la fuerza del Espíritu Santo que me está diciendo, tú eres un hijo de Dios, tú amas la santidad. Entonces hay un... ¿Está acá conmigo? A partir de ese momento hay una lucha
y yo estoy en el medio. Y yo tengo que empezar a ser, ¿qué? Santificado. La salvación en teología se conoce como monergismo. El monergismo es una sola fuerza. Dios es el único que opera en tu salvación. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Es como que yo te diga, ¿qué participación tú tuviste en tu nacimiento? Nada. Fue tu mamá, tu papá, que hicieron eso que pasó, que después muchos se arrepintieron. Pero estás aquí porque Dios quiso. Amén. Ahora, en la santificación no es monergismo, sino sinergismo. ¿Y qué es el sinergismo? Dos fuerzas obrando en una misma dirección. Y esa santificación significa de que en ese momento Dios me capacita a mí con todos los medios de gracia que se conocen. ¿Cuáles son los medios de gracia? Hay 3 medios de gracia: su espíritu, su palabra y su iglesia. 3 medios de gracia que Dios utiliza ¿para qué? Para santificarme. Amén. Y a partir de esos 3 medios de gracia, yo empiezo ¿qué? A trabajar en una santificación. Mucha gente dice, bueno, no, yo me quedo sentado de brazos cruzados y espero que Dios me santifique. Pero eso no ocurre así. Porque en ese sinergismo, la santificación es una obra de Dios con la participación mía. Por eso dice la palabra de Dios tantas veces: sé santo porque yo soy santo. Entonces uno dice, pero ¿cómo voy a ser yo santo? ¿Cómo Dios me va a pedir a mí que yo sea santo? Y Dios te dice, sé santo porque yo soy santo. Pero ¿cómo, Dios? Por medio de los medios de gracia que yo te estoy dando. Ahora la pregunta que yo me hacía, porque hay tanto para recorrer y había tantas cosas, y a veces uno quiere meter todo en el mensaje y no te entra. Entonces yo tenía este dilema esta semana: ¿qué pongo y qué quito? ¿Qué es más importante que otro? Todo es importante. Pero tenemos simplemente 45 minutos para un mensaje, 1 hora. ¿Cómo hacemos para introducir todo el mensaje? Entonces nosotros tenemos que entender que a partir de que Cristo nos salva, Él empieza un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación tiene que ver conmigo, con que yo tengo que participar. Por eso muchas veces la gente dice, bueno, yo sigo pecando, soy cristiano, igual yo sigo pecando. Hago como quiero, me congrego cuando quiero, vivo como quiero, hago cuando quiero, leo la Biblia, cuando quiero no leo la Biblia. Pero ¿qué pasa? Al tiempo vos lo ves a la persona, ay pastor, estoy tan mal espiritualmente. Estoy tan mal, pastor, me siento vacío, estoy con un pozo depresivo terrible, estoy tremendo, no sé qué me está pasando. Claro, ¿qué está pasando? Hay algo que está ocurriendo en tu interior. Y lo que está ocurriendo en tu interior, que la palabra de Dios dice, no entristezcáis al Espíritu de Dios. Lo que está sucediendo es, como hablaba Javier, Dios al que ama disciplina. Ahora, ¿en qué momento me va a disciplinar? ¿En el momento que estoy obedeciendo al Espíritu? ¿En el momento que estoy haciendo las cosas que Dios manda? No, la disciplina viene en el momento en que no las estoy haciendo. Ya el pecado, mi hermano, a mí no me manda al infierno. ¿Se da cuenta? Entonces podemos seguir pecando, como dijeron algunos. Pecamos para que abunde la gracia. No, dijo Pablo. Porque si tú pecas, tú vas a contristar al Espíritu Santo dentro tuyo. Tú te vas a meter en un montón de problemas. Tú vas a ser muchas veces disciplinado por Dios y tú vas a poder morir prematuramente por causa del pecado. Si eres un verdadero cristiano,
El deseo en tu corazón del Espíritu de Dios va a ser buscar la santidad de Dios, la obediencia a su palabra. Ahora, si de repente tú dices, yo soy cristiano, pero a mí no me importa pecar, a mí no me interesa pecar, a mí ni me afecta pecar, yo puedo pecar y a mí no me pasa nada. Yo no siento ninguna condenación porque más adelante vamos a hablar de la conciencia. Y yo te pudiera decir, ¿estás seguro que eres cristiano? ¿Por qué? Porque en el momento en que tú naces espiritualmente, tú deseas una vida espiritual. Por eso usted está acá. Por eso usted viene todos los domingos. ¿Por qué viene todos los domingos? No, yo estoy viniendo todos los domingos para ver si escucho un día el mensaje y me tira el número, el 68. Voy y le juego a la quinela y gano. No, mi hermano, usted viene acá porque usted tiene hambre de Dios. ¿Y cómo tiene hambre de Dios si antes usted no tenía hambre de Dios? ¿Cómo tiene hambre de Dios si usted antes no tenía hambre de Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y esta es una frase que dijo el teólogo Martín Lutero, que es una frase muy conocida. Es al mismo tiempo justo, al mismo tiempo pecador. En el mismo tiempo de que yo soy justificado, también sigo siendo pecador. Y también ahí yo tengo que luchar con el pecado. Porque yo no soy cristiano para seguir en el pecado. Yo soy cristiano para ahora oponerme completamente al pecado. El pastor Salvador Gómez comentó algo con respecto a esto que me pareció interesante. Dice, en el momento que la gracia nos alcanza, somos metidos en una batalla irreconciliable con el pecado. Tú antes pecabas, no te importaba, tú deseabas pecar, tú querías pecar, tú amabas el pecado, perfecto. O tú ahora eres cristiano, todavía deseas pecar, todavía te atrae el pecado, todavía te gusta el pecado, pero cuando practicas el pecado, te sientes mal. Pastor, si yo antes lo hacía y no me pasaba nada, y ahora me duele en el alma, siento culpa, siento remordimiento, me siento una basura, me siento sucio, me siento mal. ¿Qué está pasando? La obra del Espíritu Santo. Una batalla entre el espíritu y la carne, para que no hagas lo que queráis. Hay una lucha en ese momento. Yo ya no puedo pecar libremente como antes lo hacía. Ahora no puedo. Ahora hay algo en mi interior que se opone, que no me siento a gusto. ¿Y qué es lo que pasa? De repente, no sé si te pasará a ti o a mí, pero a mí me pasa. Yo a veces cuando no le dediqué el tiempo a Dios necesario, no leí la palabra como debía, o no oré la cantidad de tiempo que consideraba necesario, o no me congregué, ¿qué sientes? ¿Te sientes mal? ¿Te molesta? ¿Sientes una condenación? ¿Qué es lo que sientes? ¿Tu conciencia te condena? ¿Tu conciencia te dice que está mal? Yo ya no estoy bajo el gobierno del pecado, pero todavía sigo teniendo una atracción al pecado. David tenía atracción al pecado. Y David se había olvidado por un momento de lo que es la disciplina espiritual, los medios de gracia. Por eso Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer muchas veces lo bueno. Yo recuerdo que ese pastor misionero un día predicando en una ciudad, en un campo,
Le predicó un hombre y este hombre nació de nuevo. Tiempo después el misionero se fue y cuando volvió le dijo: ¿y cómo te va? Y dice: yo me he dado cuenta una cosa, que dentro de mi interior tengo dos leones, uno bueno y uno malo. Y él le dice: ¿y cuál gana? El que más yo alimente. Hermano, cuando usted alimenta el pecado, ese león malo se levanta y te quiere dominar y quiere seguir pecando, porque el pecado nunca se va a saciar. Pero mientras te gobierna el león malo, tú te vas sintiendo tan mal en tu interior, tan mal. Me siento pecador, me siento una basura, pastor. Por eso dice la palabra que si pecas, tenés abogado para con el Padre. Tú vas a Cristo, te arrepientes instantáneamente de tus pecados y en ese momento Dios lo que hace es restaurar tu relación con Dios. El pecado, hermano, no es que no tiene consecuencias, tiene consecuencias. El pecado lo que hace es que rompe tu relación con Dios. En el momento en que tú pecas, en el momento en que tú desobedeces a Dios, tu relación con Dios se rompe. Tus bendiciones se van. No hay recompensa, no hay bendiciones. Se corta la relación con Dios. Pero cuando tú te arrepientes y vuelves a Dios y le pides a Dios que te ayude y le dices: Señor, fortaléceme, tu relación se restaura. Hay un pasaje de las Escrituras que está en Romanos capítulo 8, versículo 13, que es lo que estaremos estudiando a partir de la semana que viene en adelante, que se lo conoce como la mortificación. Y dice, en la Reina Valera dice: pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En la Reina Valera de 1909, la anterior, dice: mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. El gran puritano John Owen escribió un bestseller, un libro extraordinario que se llamó La mortificación. Martin Louis-Jones también trabajó mucho sobre esta área de la mortificación y serán los materiales que estaremos usando basándonos en la palabra de Dios de lo que la mortificación es. Lo que la tarea del cristiano tiene de aquí en adelante. La tarea de que el Espíritu gobierne. Por eso dice la palabra y lo vuelvo a leer: mas si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué significa vivir conforme a la carne? Que la carne sea la que gobierna. Si tú vives de esa manera, si tú vives que la carne es la que te gobierna, tus deseos, tus emociones, lo que tú quieres, lo que tú sientes, tú haces lo que tú sientes, como tú quieres, como tú piensas. Dice: moriréis. ¿Por qué moriréis? Porque no naciste de nuevo. Porque si naciste de nuevo, el Espíritu Santo estará dentro tuyo y el Espíritu Santo no te va a dejar en pecado. Recuerde que Dios al que predestinó, llamó, justificó. Esa justificación es la santificación progresiva. ¿Y qué significa cuando los teólogos hablan de santificación progresiva? Y yo siempre uso el ejemplo de un avión. Cuando usted va en un avión, al principio está pegado al suelo. Y está seguro, está tranquilo, ahí ve por la ventana, ve que está el piso ahí. Pero de repente cuando el avión empieza a carretear sobre la pista, y cuando despega, el estómago se te subió al cerebro. Y en ese momento, hermano, tú empiezas a alejarte del piso y tú vas mirando el suelo y cada vez más lejos y cada vez más lejos. Y la ciudad y cada vez más chiquita y más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita. Y yo decía: qué lejos estamos de casa.
Si se abre la ventana acá, pastor, chao, no queda nadie. Eso es la santificación progresiva. A medida en que tú vas caminando en tu vida cristiana, cada vez más te vas alejando de la vida mundana y cada vez más tu vida se va acercando a la presencia de Dios, a la obediencia de su palabra. Ese es la obra de la mortificación. Por eso dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, está el Espíritu en mayúscula, Espíritu Santo. Si el Espíritu hacéis morir, el Espíritu Santo va a obrar y va a trabajar y te va a enseñar y te va a dar los medios de gracia para hacer morir la obra carnal en tu vida. Una obra que, ¿cuánto tiempo dura, pastor? Porque yo me acuerdo cuando, mire, recién pensaba mientras estábamos adorando aquí, mi hermano, yo hace 17 años que pastoreo. 17 años. Estoy sirviendo al Señor semana tras semana, día tras día. 17 años. Y yo recordaba cuando recién inicié mi camino, que el Señor me salvó, yo pensaba y yo decía, bueno, estoy luchando con un área en mi vida pecaminosa. Dios mañana me va a dar la victoria y se va a solucionar el problema. ¿Y sabe qué, mi hermano? La muerte de la carne es todos los días. Todos los días la carne se levanta y quiere hacer lo opuesto a Dios. La carne no cree en Dios, la carne no ama a Dios, la carne te quiere alejar de Dios. Y esa es la obra de mortificación. ¿De qué? De hacer morir la carne, pero no por tus propios medios. Esto no es algo, hermano, que vos te vas a abstener. Esto es algo que vos así, bueno, yo ya voy a dejar de hacer esto. No, mi hermano, esto es una obra del Espíritu Santo. Acá viene el tema. Pero entonces es una obra del Espíritu Santo y no la hace el Espíritu Santo en mi vida. Sí, la hace en mi vida el Espíritu Santo cuando yo trabajo con el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice: haced morir por medio del Espíritu las obras de la carne. ¿Qué significa esto? Que nunca usted va a poder hacer morir las obras de la carne por sus propios medios, con sus propias fuerzas. Usted va a necesitar ir a Dios, a la oración, a la palabra, todo el tiempo. Todo el tiempo. Muchas veces, hermano, cuando uno no conoce la palabra, uno ignora lo que Dios dice y no le pasa nada y uno se equivoca y después paga las consecuencias de ese error. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios y va a hacer algo, uno enseguida, el Espíritu Santo trae memoria lo que estuviste estudiando en la palabra y dice: no, no hagas eso. Eso es pecado. Eso está mal. Eso no le agrada a Dios. Dios no quiere que hagas eso. Entonces tú te alejas. Y ahí es cuando tú estás haciendo morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Y para finalizar, mucha gente se pregunta el por qué Dios hace eso. ¿Por qué cuando Dios nos salva, por qué no nos libra del pecado para siempre? ¿Por qué no somos libres en el momento en que somos salvos? Somos libres del pecado para siempre y listo. Y no tenemos más pecado. ¿Por qué no podemos hacerlo así? ¿Por qué Dios diseñó de esa manera? Y muchos teólogos dicen que es una forma en la cual yo voy a pagar, no mi salvación, pero voy a pagar en agradecimiento lo que Cristo ha hecho por mí. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6,
versículo 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertado del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tú vas a entrar en algún momento a la presencia de Dios. Pero como decía Santiago, la fe sin obra no es una obra para alcanzar salvación, porque yo inicio la obra después de que fui alcanzado por la salvación. Pero es una obra que demuestra que le creí a Dios. Es una obra que el Espíritu Santo va haciendo en mi vida en obediencia a la palabra de Dios. Y es una obra en agradecimiento eternamente. Porque yo estoy agradecido eternamente. Por eso en el cielo estaré agradecido eternamente. No es que, bueno, Señor, gracias por lo que hiciste, nos vemos. Yo voy a seguir haciendo mi vida. Chau. No, mi hermano. La paga es eterna de agradecimiento por lo que Cristo hizo. De escogerme entre millones para que yo le sirva a Él y para que viva donde Él está y sea libre del infierno. Mire si no es gran cosa. Dele un aplauso al Señor.